¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Iniciamos una semana más en este esfuerzo de la televisora TV UNAM y de toda nuestra universidad por llevarles a ustedes toda la información más reciente que se va generando en torno a este virus del SARS-CoV-2 y la pandemia que definitivamente está modificando nuestra forma de convivir y de vivir, no solamente en términos de salud, sino de economía, de medio ambiente, efectos sociales, en fin. La recomendación hoy en día sigue siendo quedarte en casa siempre y cuando te sea posible, seguir tomando las medidas de higiene convenientes de acuerdo al lugar en el que estás y por supuesto el distanciamiento social es indispensable. Hoy hablaremos aquí con especialistas universitarios en torno al tema de los animales y de los virus y de los seres humanos, cuál es la relación, cómo podemos entenderlo y por qué es importantísimo no buscar responsables, sino asumir responsabilidades. Y de esto estaremos conversando con los doctores Rodrigo Medellín, quien es investigador del Instituto de Ecología de nuestra universidad, y también conversaremos con el doctor Gerardo Susán, quien es investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Importante la voz de especialistas universitarios de todas las disciplinas en este programa de la UNAM Responde. Y bueno, recuerden que pueden hacer junto con nosotros este programa, estamos completamente en vivo, pueden hacernos llegar todos sus comentarios y sus dudas a través de nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Y comenzamos como todos los días este espacio antes de presentarles cultura, una dosis de humor y distintas reflexiones con el panorama de nuestro país. Este día se registran ya más de 35,000 personas afectadas por la enfermedad de COVID-19. Estamos justamente en el día 49 de la Jornada Nacional de Sana Distancia y lo que hagamos hoy es importantísimo para entonces tomar las medidas siguientes en cuanto al regreso a la normalidad. Veamos cuál es el panorama de nuestro país hoy lunes 11 de mayo. Hemos dicho hace varias semanas, preparémonos para una epidemia larga. Eso lo que quiso decir y sigue queriendo decir es la velocidad a la que disminuya la epidemia podría ser más lenta que la velocidad a la que ascendió. Ese es uno. Segundo, cuando venga octubre, puedo garantizar que va a llegar la influenza. La influenza es cíclica, se presenta en todos los otoños y los inviernos. La Secretaría de Economía no realiza llamadas. Si ustedes reciben una llamada de la Secretaría de Economía, es un fraude. No realizamos llamadas. La Secretaría que realiza llamadas es la Secretaría del Bienestar. Entonces, si alguien se identifica como para ofrecer un crédito de parte de la Secretaría de Economía, yo lo que recomendaría es o colgar o pedir más datos para denunciar. Solamente para recordar, el mismo procedimiento de entrar a la página del Seguro Social, apoyo solidario a la palabra, la siguiente, ingresar los datos de esta plataforma, ahí vamos a empezar a poner este icono de crédito a la palabra para trabajadoras del hogar, para también ayudarlas en condiciones que pueden ser diferentes, particularmente este tema que mencionábamos de una cuenta bancaria. Hemos venido avanzando, hoy podemos informar que el 95% de las empresas, los negocios cumplen con estas medidas y el 5% aún hay una resistencia. En efecto, este porcentaje ha venido bajando en las semanas que hemos venido presentando este informe. En esta semana se logró que las tiendas Electras se cierren. Esto fue una decisión de los directivos de la empresa. El que no nos pegara de inmediato la pandemia, como desgraciadamente sucedió en otros países, nos dio tiempo para prepararnos. Si no, nos hubiese rebasado.
Pues sí, tenemos el ejemplo de lo que sucede en otros países. Por ejemplo, algunas localidades de Europa siguen o comienzan a regresar a la normalidad, disminuyendo las restricciones, pero en países como Alemania sigue en aumento el caso de contagios. Veamos qué sucede en el resto del mundo con el COVID-19. A nivel mundial, se han confirmado más de 4 millones de casos de coronavirus, 1.4 millones de personas se han recuperado y más de 284,000 han muerto por COVID-19. Rusia registra récord en el número diario de nuevos casos, registrando 11.656 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. India informó 4.213 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con un recuento de infecciones confirmadas de más de 67,000. Corea del Sur advirtió el domingo una segunda ola de casos registrada en varios centros nocturnos. En España, el número diario de muertes por coronavirus cayó a 123 este lunes, su nivel más bajo en 7 semanas. México registra 504 muertes por COVID-19 durante el fin de semana, elevando el número de fallecidos a 3.465. Singapur registra 486 nuevos casos, sumando más de 23.800 infecciones en el país. En Filipinas, el número de infecciones por coronavirus supera las 11,000. Chile registra 1.647 nuevos contagios en las últimas 24 horas, el día con más casos detectados hasta el momento. Ecuador sobrepasa las 2,000 muertes por COVID-19. Francia y España comienzan a aliviar gradualmente las restricciones por coronavirus. Georgia levantó la mayoría de las restricciones a la actividad económica, reanudando la producción industrial y el comercio. Turquía permite la salida gradual de adultos mayores y reabre centros comerciales y salones de belleza. Pakistán permitirá que los mercados y las tiendas abran durante varios días de la semana a partir de este lunes. En Australia, niños regresan a las aulas en los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland. En Colombia, aunque la cuarentena nacional dura hasta el 25 de mayo, este lunes más de 1 millón de empleados podrán regresar paulatinamente a sus trabajos. Y ahora saludamos al doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, quien resuelve las dudas que hacen llegar los televidentes en torno a los tratamientos o los medicamentos que se deben o no tomar para contrarrestar los efectos de la enfermedad de COVID-19. Buenas tardes. Mando un afectuoso saludo a Rosa y a todo el equipo de la UNAM Responde. Nos han hecho muchas más preguntas de nuestro público y ahora vemos algunas de ellas. Nos preguntan, ¿por qué no se han dado tratamientos de vitamina C a los pacientes? Parece que esto puede mejorar. Bueno, la vitamina C es, como todas las vitaminas, muy importante para nuestra salud, pero no hay ni un solo reporte de que la vitamina C en grandes cantidades tenga algún efecto sobre este nuevo coronavirus. La vitamina C no es tratamiento de ninguna manera para mejorar la infección por el coronavirus. Otra pregunta. Si ya se presentaron los síntomas, ¿es conveniente tomar acitromicina y anticoagulantes? No, no es recomendable que tome usted nada. Si la acitromicina es un antibiótico y los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los virus. Si usted tiene síntomas, lo mejor es que deba acudir a su médico y el médico le dictará qué tratamiento seguir. No se automedique y definitivamente los anticoagulantes no tienen ayuda en este caso. Nos preguntan también, ¿está la aspirina contraindicada? Si usted tiene síntomas ligeros, parecidos a los de una gripe, lo que tiene que hacer es permanecer en casa y esperar a ver cómo se desarrolla su enfermedad. Si tiene fiebre ligera y algún malestar de cuerpo generalizado, puede tomar paracetamol o aspirina para aliviar los síntomas, pero nada más. Si tiene síntomas más graves, consulte a su médico y espere las indicaciones de su médico. Bueno, es todo por ahora. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Doctor, muchas gracias, le enviamos muchos saludos. Y ahora seguimos hablando con los especialistas universitarios. Desde el principio de esta pandemia allá en Wuhan, China, hemos escuchado distintas teorías en torno al origen de este virus, ya sea diciendo que son los murciélagos o los pangolines, pero para resolver algunas de estas dudas, pero además principalmente para resolver esta iniciativa, esta importancia de tener una sana convivencia entre las distintas especies, ya sea humanos y animales. Conversaremos con especialistas universitarios. En primer término, saludo al doctor Rodrigo Medellín, quien es investigador del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres del Instituto de Ecología de nuestra universidad. Doctor, buenas tardes. Hola. Doctor, creo que Hola, buenas tardes, Rosa, un gusto saludarte. Muchas gracias, doctor. Ahora sí ya lo escuchamos claramente. Y también saludo con mucho gusto al doctor Gerardo Susán, quien es investigador principal y profesor del Laboratorio de Ecología de Enfermedades y una Salud de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues bueno, quisiera comenzar partiendo del hecho de la multidisciplina y considerando sus áreas de investigación que son con animales. Me gustaría que me hablaran cuáles son sus inquietudes y sus áreas de interés conforme va surgiendo esta pandemia y conforme va avanzando en relación al papel que juegan los animales y las áreas de trabajo que ustedes tienen. Doctor Rodrigo, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, Rosa. Mira, yo llevo muchos años trabajando con ecología y conservación de mamíferos, incluidos los murciélagos, y parte de ese trabajo, desde hace 10 años más o menos, hemos estado haciendo hincapié en entender más el papel que juegan o que no juegan los murciélagos en el contexto de diferentes enfermedades. Entonces, cuando sucede esta pandemia, pues evidentemente empezamos a pensar qué pasó allí y la gente empieza, incluidos académicos, a culpar a los murciélagos, a decir que son los murciélagos, etcétera. Hoy por hoy te puedo decir que estamos leyendo mucha literatura que está saliendo todos los días, y que claramente cada vez está más evidente que los murciélagos no son los culpables de ninguna manera. Lo que puede haber sucedido es que en el pasado un ancestro del virus del SARS-CoV-2, el que causa el COVID-19, puede haber compartido un ancestro con un virus que tienen los murciélagos, pero eso es muy diferente a que este virus que tenemos aquí sea un virus que nos pasaron los murciélagos. Eso no es cierto. El virus que existe hoy, el SARS-CoV-2, es un virus de los humanos, que tú solamente lo puedes adquirir por un humano que te infecte, no por un animal. Pasa un murciélago junto a ti, vives junto a murciélagos, fuiste a ver murciélagos, no tiene absolutamente nada que ver y no te van a infectar. Es un virus de origen humano, más de 4 millones de personas, ya lo decías, han sido infectados. Todos esos 4 millones han sido infectados por seres humanos. Entonces, comencemos desmitificando y omitiendo esta culpabilidad hacia el grupo de los murciélagos. Gracias, doctor. Doctor Gerardo Susán, me gustaría que nos hablara justamente también de este interés en torno a los animales en referencia con esta pandemia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, yo también tengo ya como 20 años trabajando específicamente en las enfermedades que están en los animales y tratando de entender por qué ciertas enfermedades ocurren en ciertas zonas deforestadas, en ciertas zonas intervenidas por el hombre, y cómo ocurren estas enfermedades en zonas conservadas. Entonces hemos empezado a ver muchos patrones muy interesantes de enfermedades que se dan de un lado a otro en diferentes sistemas animales. Hemos trabajado con murciélagos, con roedores, con carnívoros, con pulgas, con garrapatas, y también con virus, bacterias, protozoarios, y hemos encontrado cosas muy interesantes y muchas de las enfermedades que nos aquejan y que son precisamente zoonosis, que se comparten entre animales y el hombre, precisamente ocurren en zonas completamente intervenidas y recientemente deforestadas. Entonces estamos tratando de entender esa relación entre la diversidad y las infecciones, y tratando de ver también la parte evolutiva, precisamente cómo estos orígenes de los diferentes tipos de virus se van reflejando en la historia evolutiva y dónde se dan los saltos, y muy interesantemente, todos los saltos que se han visto de diferentes especies de virus, de bacterias en muchos lugares,
se dan precisamente cuando hay interacciones ecológicas fuertes. Y muchas de estas interacciones ecológicas son precisamente por las sociedades actuales que estamos haciendo, la intervención en los temas naturales. Entonces estamos tratando de entender esa relación. Y bueno, por eso nos interesa muchísimo el coronavirus. Sí. Exactamente, es solo una oportunidad más de investigación, pero con todos los años que tienen trabajando justamente esta evolución de los virus y de la forma en que se pueden infectar a raíz de los animales, lo que sí podemos hablar o de lo que sí pueden platicarnos es justamente de la relación entre la biodiversidad, los ecosistemas y la forma en que los humanos interactuamos en el hábitat de distintos animales. Doctor Gerardo. Gracias. Bueno, sí, efectivamente es un tema muy interesante que al rato también el doctor Rodrigo va a profundizar. Tenemos sistemas muy diversos en todas partes del mundo y la diversidad tanto de virus, de bacterias, de protozoarios es muy grande y también hay que tomarla en cuenta. Ya habíamos platicado alguna vez que los virus son muy importantes para los ecosistemas. No hay que satanizar ni a los murciélagos, ni a los virus, ni a los ratones, ni a nadie, no hay que satanizarlos. Son parte de la diversidad biológica. Y esta diversidad biológica se ha ido conformando por miles y miles de años, bueno, millones de años, de tal manera que establecen redes de conexión muy importantes que de alguna manera se reflejan en los famosos servicios ecosistémicos y cómo funcionan los ecosistemas en general. Entonces, de alguna manera, esta gran diversidad se ha ido colapsando con el desarrollo de las sociedades humanas de una manera muy drástica en los últimos 500 años, de tal manera que muchas de estas interacciones que existen entre estas especies de todo tipo, se van colapsando esas interacciones y unas se refuerzan. Y estas interacciones que se refuerzan casualmente coinciden que son precisamente saltos taxonómicos. Cuando tú invades ciertos lugares, algunos mosquitos, garrapatas te pueden infectar. Cuando tú deterioras hábitats, se crean condiciones diferentes de tal manera que se están favoreciendo las interacciones de humanos con animales silvestres o de humanos, animales domésticos y animales silvestres. Y este tipo de interacciones están generando muchos problemas que estamos viendo a nivel mundial, precisamente que incluyen la deforestación, la invasión de especies exóticas y la ocurrencia de enfermedades. Entonces, por eso es tan importante entender esta relación. Y aparte que se sabe que la diversidad biológica nos ofrece un montón de servicios ecosistémicos que tienen que ver con la salud y con el bienestar, no nada las infecciones, sino en general el funcionamiento del cuerpo es gracias a toda esa gran diversidad que existe afuera. Entonces, por muchas rutas por donde le busquemos, siempre la diversidad nos está ofreciendo servicios de salud muy importantes y por lo tanto hay que tomarlos en cuenta. Y es importantísimo abordar el tema desde el poco cuidado que tenemos hacia el medio ambiente, que se ha hecho evidente durante esta pandemia, como ya lo hemos platicado, y seguramente lo hemos leído y visto imágenes. El cambio en el medio ambiente agradece que los humanos estemos en casa. Doctor Medellín, ¿algo que agregar sobre este tema y sobre esta relación de medio ambiente, humanos y animales? Nada más recordar que como seres humanos también somos animales y también estamos inscritos en un contexto ecológico y que todo lo que hacemos, así estemos viviendo en la Torre de Tlatelolco, tiene un impacto sobre el ecosistema de la ciudad, sobre el ecosistema de los bosques alrededor de la ciudad, sobre el ecosistema de lo que nosotros estamos consumiendo, sean peces, ya nos acabamos el 50% de los peces marinos grandes, ya hay muy poco atún. Si se preguntan por qué es tan caro el atún, pues esa es la razón, ya nos los acabamos. Entonces tenemos que entrar a una introspección más que estar buscando por allá a ver quién fue el culpable, a ver, el murciélago, la civeta, el pangolín. No. El culpable lo podemos ver claramente en el espejo. Párense contra un espejo y eso somos nosotros. Y nosotros tenemos cosas que hacer para reducir este impacto y prevenir la siguiente pandemia. Pues de esto vamos a hablar un poquito más adelante, doctor. Antes me gustaría que el doctor Gerardo Susá nos platicara justo de la investigación que realizan aquí en el laboratorio a su cargo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM con respecto a la identificación de distintos virus, algunos de ellos coronavirus. ¿Qué es lo que se sabe en toda esta investigación, doctor, que de alguna manera permite identificar o conocer lo que está sucediendo particularmente con el SARS-CoV-2? Sí, efectivamente hay muchas, así como les decía que hay una gran cantidad de virus en todo el planeta, nosotros compartimos virus con un montón de especies. De hecho, se han hecho estudios de viromas para ver la diversidad viral
Y los coronavirus son virus que están en todas las especies. De hecho, nosotros, si hacemos una búsqueda en nosotros mismos, vamos a encontrar siempre en los viromas un grupo de coronavirus. Entonces, los coronavirus están en todas partes. Y hay estudios filogenéticos que están haciendo y rastreando los orígenes de estos virus. Entonces nosotros lo que hacemos en el laboratorio y en las investigaciones que estamos trabajando es precisamente tratar de entender las relaciones ecológicas que hay a donde vamos a trabajar, los ratones, los murciélagos, los carnívoros, y además entender el contexto ambiental que está alrededor y social, y tratar de ver qué especies se están favoreciendo, tanto de hospederos, qué especies están favoreciendo de mosquitos, de virus, bacterias, y protozoarios. Y lo que hemos encontrado es muy interesante. Hemos encontrado más de 20 coronavirus en murciélagos y en otras especies de roedores y en otras que sabemos que están en México, en cerdos, en vacas, en aves, en muchas especies están los coronavirus. Muchos de ellos no causan enfermedades, de hecho la gran mayoría no causa enfermedades, y otras sí causan, sobre todo en cerdos hay muchas enfermedades asociadas a coronavirus. Pero estamos tratando de rastrear esa interacción evolutiva, y como decía el doctor, de mucho tiempo atrás hay muchas interacciones que sí se han dado, y muchos de los virus que se conoce que existen, por ejemplo en el humano, pues algunos tienen origen de roedores, otros tienen origen de murciélagos, pero que han usado reservorios intermediarios, a veces vacas, camellos, civetas, pero esto es un contexto histórico y es un contexto evolutivo que nos plantea cómo ha sido la evolución e interacción de ciertas especies. Sin embargo, lo que estamos tratando de ver es cuáles son los factores actuales que realmente están favoreciendo la emergencia de algunas infecciones. Y precisamente todo lo que está cayendo hacia esto indica que es precisamente las actividades humanas lo que estamos nosotros propiciando estas emergencias, ¿no? A través de la deforestación, de la invasión de nichos y la extracción de recursos naturales. Y es precisamente donde estamos en estos momentos, ¿no? Y es lo que estamos haciendo de ser, y hemos detectado varios coronavirus bajo este estilo. Pues un tema que debemos anotar en nuestras formas de convivencia para cuando regresemos justo a la actividad normal, la forma en la que nos relacionamos con el medio ambiente y la responsabilidad que tenemos, porque lo hemos escuchado muchísimas veces. Este es el único planeta que tenemos. Doctor Medellín, antes de hacer una pausa, me gustaría justo que nos hablara y que nos ayudara a entender entonces cómo es que todas estas especies, lejos de perjudicarnos, es que nos ayudan, o a ustedes en particular, a los científicos, a entender esta relación con los virus, cómo es que nos ayudan, porque se hacen muchos experimentos, quizá con animales, pruebas, investigaciones, y para que quede claro que lejos de perjudicar, ayudan en muchos sentidos. Doctor Medellín. Claro que sí, Rosa, mucho gusto, con mucho gusto. Mira, primero quisiera yo resaltar un par de temas que comentó el doctor Susan. Adelante. Y que son muy importantes para el público. Hay muchos coronavirus en el mundo, se han descrito más de 200 o 300 tipos de coronavirus, y de todos esos 200 o 300, solamente 7 nos causan algún malestar a nosotros. Y de esos 7, 4 nos causan un resfrío, una gripe, etcétera, y solamente esos otros 3 nos pueden causar el SARS, el síndrome agudo respiratorio del sureste asiático de 2003, el MERS, el síndrome agudo respiratorio de Medio Oriente, que es el que pasó por los camellos, o el SARS-CoV-2, que es el que está actualmente en todas las noticias y afectando a todo el mundo. Entonces, no les tengamos miedo a los coronavirus, no les tengamos miedo a los virus. Más del 90% de los virus son benéficos para la vida de nosotros y de los animales y de las plantas. Tenemos que entender un poco más que los virus son parte de los ecosistemas en todo el mundo. Ahora, respecto a lo que hacemos nosotros en el laboratorio, yo he dedicado mucho de mi vida a documentar qué beneficios recibimos de los murciélagos en particular. Te puedo resumir muy brevemente que son 3 beneficios muy importantes. Uno es el control de plagas, tanto plagas agrícolas como plagas de mosquitos que nos pueden afectar a nosotros. Hemos hecho muchos estudios y muchas validaciones demostrando que en el norte de México, nada más de Sonora, Tamaulipas, hay como unos 20 millones de murciélagos de una sola especie. México tiene 140 especies de murciélagos, y de esa sola especie, 20 millones, cada millón destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Nada más pensemos, 10 toneladas de insectos cada noche, cada millón. Y eso es nada más en la franja fronteriza norte. Sin murciélagos no tendríamos cosechas, no tendríamos algodón, no tendríamos maíz, frijol, arroz, etcétera. Nuestra dieta básica. Segundo es la dispersión. Claro. ¿Perdón? Nuestra dieta básica. Nuestra dieta básica y nuestra ropa básica. Claro. Segundo es la dispersión de semillas.
cuando vamos, ya que pase toda esta jornada de sana distancia, podamos regresar a los mercados, etcétera, hay una gran variedad de frutas que recibimos gracias a que los murciélagos han estado dispersando las semillas de todos esos frutos, desde zapotes negros, zapotes blancos, chicos zapotes, jocotes, nanches, ciruelas, mameyes, muchas otras cosas que tenemos gracias a que los murciélagos han estado dispersando las semillas. Y finalmente, la polinización es importantísima, desde las ceibas, el árbol sagrado de los mayas, hasta, ¿qué te digo?, el agave del que extraemos el pulque, el tequila, el mezcal y muchas otras cosas más, es polinizada por murciélagos. Entonces, mejor démosle su espacio a los murciélagos, respetemos a los murciélagos y ayudemos a que los murciélagos nos sigan dando esos beneficios maravillosos. Pues con esto me quedo justamente, no hay que tenerle miedo ni a los murciélagos ni evidentemente a los virus que forman parte de los ecosistemas, al igual que todos nosotros. Les pido que nos permitan unos minutitos, es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Seguiremos conversando, por supuesto, de todos estos temas, de la importancia de los animales, de la importancia de los ecosistemas y de la importancia que tenemos, el papel que jugamos los seres humanos en esta convivencia. Antes los dejo con una cápsula que nos invita a tener información en caso de ser necesario el aislamiento en casa. Tomemos el consejo y volvemos con más información aquí a la UNAM Responde. No se vayan. Seguimos aquí en la UNAM Responde y hablemos ahora del trabajo que realizan en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de nuestra universidad, donde crearon un hisopo biodegradable para diagnosticar la enfermedad de COVID-19. Escuchemos todos los detalles. Este proyecto surge a partir de la emergencia sanitaria decretada en nuestro país, donde nos decían que había una necesidad de contar con hisopos, que son los insumos indispensables para la toma de muestra para hacer el diagnóstico del COVID-19. Entonces, ahí en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM nos pusimos a hacer un diseño de hisopo, pero no con el fin de reproducir los existentes, sino hacerlo de manera más sencilla, que cumpliera con las funciones que se necesitan para esa toma de muestra, pero que implicara un solo proceso de fabricación y que fuera compatible con la industria nacional, para que pudiera ser fabricado de manera rápida y que fácilmente pueda llegar al personal del sector salud para que lo está necesitando. La técnica que hemos utilizado para fabricarlos es por impresión 3D. Esta técnica es muy sencilla porque permite hacer diseños de manera relativamente fácil y se logran cosas increíbles. Entonces hicimos estos hisopos, pero además usamos un material que es biocompatible y biodegradable. Entonces valga la redundancia, compatible con el proceso que estamos llevando a cabo, pero además su desecho va a ser amigable con el medio ambiente, que es algo que también nos preocupa porque se consumen muchos al año, no tan solo en la emergencia, sino en diagnóstico de muchos otros virus dentro de los paneles virales que tiene el sector salud. De hecho, es un estudiante de doctorado de Ingeniería Eléctrica, del programa de Ingeniería Eléctrica, Salma Deli de León Hernández. Ya hemos fabricado varios diseños que tenemos, tanto para la toma de muestra nasofaringea como la orofaringea. Los hemos distribuido a diferentes hospitales, nos han dado retroalimentación y a partir de ahí es que ya llegamos a lo que consideramos un prototipo con un diseño que ya es operable y funcional. Y ahora estamos en curso de hacer pruebas de validación para que ahora se pueda fabricar de manera masiva y para eso necesitamos la colaboración de industriales que quieran fabricarlos y hacerlos llegar al sector salud. Lo que requerimos ahorita es que en los hospitales se valide su uso
porque como es un instrumento distinto al que suelen utilizar, se tienen que acostumbrar un poquito a él. Parece que las primeras pruebas han pasado relativamente de manera sencilla, pero una vez que esté validado, puede en días estar siendo fabricado y distribuido. En realidad es en muy corto tiempo ya puede estar disponible. Es más bien a través de la nariz y de la boca hasta llegar a la faringe. Nosotros hemos incluido ciertas características en este hisopo, que es una mayor distancia del operador respecto al paciente para mayor seguridad. Incluimos igual un rompimiento para que sea más sencillo al momento de colocarlo en el frasco transportador que contiene el medio donde se preserva la muestra. Y a partir de ahí, entonces, el mango se puede desechar de manera sencilla, ¿no? Entonces, hemos incluido ciertas mejoras respecto del uso de los hisopos comerciales. Lo que tiene que pasar ahorita es que, pues otra vez, inclusive el proceso de esterilización lo pueden llevar a cabo en los hospitales mismos, porque ellos cuentan con esta tecnología, porque ellos esterilizan, herramientas quirúrgicas y muchos otros materiales. Entonces ellos mismos podrían esterilizarlos en los hospitales, que sería una manera quizás de abaratar costos o de hacerlo llegar de manera más sencilla. La universidad no ha parado, eso es un hecho, seguimos trabajando, los estudiantes siguen tomando clases y nosotros en términos de investigación seguimos haciendo estos proyectos que por ahora nos enfocamos mucho a tratar de dar soluciones a problemas relacionados con esta emergencia. Tenemos que decir que la ciencia en México está lista para apoyar, ¿no?, de manera solidaria en esta emergencia, y yo creo que juntos podemos superarla y el proceso que viene después, ¿no?, el tratar de, a través de temas de investigación, poder detonarlos en la industria y que sea en beneficio del país, ¿no?, en esta otra contingencia que vamos a tener, que es económica. Pues un reconocimiento a toda esta comunidad universitaria que trabaja en herramientas que se seguirán utilizando aún después de esta cuarentena, porque recordemos que este virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse. Y ahora vamos con Anel Pérez, quien nos presenta algunas de las muchísimas recomendaciones que presenta Cultura UNAM para mantenernos activos y ocupados en casa. Te escuchamos, Anel. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Le voy a dar varias recomendaciones. La primera es que se meta a la Filmoteca de la UNAM porque tienen un taller buenísimo que se llama Los dispositivos móviles como herramienta de narrativa visual. Este es un curso que empieza mañana, impartido por Samuel García Palacios. Tiene un costo de 2,400 pesos. Creo que va a estar bastante bien. El cupo es muy limitado, entonces busque las bases en la Filmoteca de la UNAM. Por otra parte, les recuerdo que durante todo el mes de mayo, a las 6 de la tarde los martes, vamos a tener el ciclo Los Fabuladores y su entorno, con la invitación de escritoras en resistencia. Cada martes tendremos escritoras que escriben, publican y defienden las lenguas originarias. El día de mañana tendremos a una poeta purépecha que se llama Rubit Sanda Huerta, así que googléela hoy, léala hoy y mañana escúchela en Facebook Live a las 18 horas en el Facebook de Literatura UNAM. También les recuerdo que tenemos narraciones orales por nuestros maravillosos tejedores de historias. En la plataforma de Universo de Letras usted puede buscar. Todos los miércoles subimos nuevos estrenos. El Árbol de Fuego toca esta vez, narrado por Jennifer Boni. Le comento también que sigue abierta la convocatoria para recibir propuestas textuales y de artes visuales de El Caos, para publicar en el nuevo número de Punto de Partida que lleva ese nombre, El Caos. Está abierto hasta el 14 de mayo. El MUAC nos invita también a que hagamos con los niños un libro, así que hay un tutorial para hacer un libro hecho por todo el equipo editorial del MUAC, entonces vaya por sus plumones, colores, tijeras, hojas y sobre todo una historia que contar para poder hacer un libro. Y aquí en TV UNAM vamos a tener un inicio del ciclo de cine Segunda Guerra Mundial. El tema de la Segunda Guerra Mundial pues ha inspirado numerosas películas que van desde Consecuencias, Antecedentes, Historias Paralelas de Amor, en fin, búsquela aquí en la programación de TV UNAM. Yo la veo mañana con más recomendaciones. Esta semana vamos a tener todavía muchísimas actividades previo al festival El Aleph. Gracias, Anel, estaremos muy al pendiente. Y ahora vamos con nuestra dosis de humor que nos presenta el equipo de No Memes, dedicado evidentemente al Día de las Madres.
tecnología, entretenimiento y buen humor te dan la mano en la siguiente cápsula que No Memes tiene para ustedes. Y si quieren ver el programa completo, prendan hoy TV UNAM en punto de las 9:15 de la noche. De esto va nuestra siguiente adelanto y volvemos con más información aquí a La UNAM Responde. No se vayan. ¿Sientes que te espían y nadie te cree? En No Memes te garantizamos que encontrarás los elementos para reconocer y evitar el espionaje cibernético. Y pues de una vez por todas ya bajarle a la paranoia, ¿no? Como todos te dicen. En TV UNAM, el lunes a las 9:15 de la noche es la cita. Qué gusto que continúen con nosotros en este último bloque de La UNAM Responde. Y antes de seguir hablando de virus, animales y humanos, los invito a ver la segunda parte del reportaje que preparó el equipo de Trending en torno al tema del petróleo. Veamos. Sabemos que el sector energético es uno de los más importantes para nuestro país, pues genera miles de empleos y recursos económicos para impulsar el desarrollo de México. Actualmente el petróleo y los combustibles fósiles son la principal fuente de energía. Representan alrededor del 90% del sector energético que mueve a la nación, a diferencia de las energías renovables, cuya aportación apenas alcanza el 10%. ¿Qué son las energías renovables? Se pueden definir como fuentes naturales que proporcionan energía de manera inagotable e indefinida. Además, tienen un nulo o bajo impacto negativo en el medio ambiente, por lo que se consideran energías limpias. Algunos tipos de energía renovables son la energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica, por mencionar algunas. El último reporte de 2017, la Agencia Internacional de Energías Renovables, confirmó que las energías limpias aportaron el 17.3% de toda la energía que se consume a nivel mundial, cifra que seguirá creciendo en los próximos años. A largo plazo, lo veo muy factible que México pueda tener independencia energética con renovables, debido a que tenemos recursos de sobra para poderlos utilizar si nosotros cambiamos adecuadamente estos usos y costumbres de la energía. Los costos cada vez son más atractivos en las renovables comparados con las energías convencionales. Están muy cerca. En algunos sitios ya es muy competitivo el costo de energía solar fotovoltaico con el costo de una planta termoeléctrica convencional. El panorama futuro no pinta muy bien para el petróleo y sus derivados. La crisis que atraviesa puede durar más de lo estimado, por lo que hay que mirar hacia las energías renovables. Nuestro país es afortunado en este sentido, porque prácticamente puede producir cualquier tipo de energía debido a las fuentes naturales que tenemos. Siempre es momento de darle impulso a las energías renovables. Este momento es una oportunidad para incentivar más adecuadamente las energías limpias o renovables, debido a que esto nos independiza de los energéticos extranjeros. La aspiración mexicana de generar entre 35 y 40% de su oferta a partir de renovables en 2030 es viable, se puede conseguir y definitivamente hay que acelerar ese esfuerzo. Sin embargo, hay factores que impiden que esto sea una realidad. Aún existe en el mundo una gran cantidad de petróleo, recurso energético que mueve a la gran mayoría de países y sociedades. La industria petrolera, automotriz, plástica y muchas otras más se verían afectadas directamente si se dejara de usar petróleo y sus derivados. Este elemento es la base de muchas cosas que usamos hoy en día.
Por ejemplo, no es coincidencia que los automóviles eléctricos no se produzcan en grandes cantidades porque afectaría directamente a los convencionales y a los intereses petroleros. Los especialistas señalan que la autosuficiencia energética de México dependerá de diversificar la energía y de no usar una sola fuente como se hizo en el pasado con los hidrocarburos. Afortunadamente, existen varias fuentes de energía renovable que impulsarán y desarrollarán el sector energético y del país. Y es momento de retomar la conversación con los especialistas universitarios, el doctor Rodrigo Medellín, especialista en ecología y director del Programa para la Conservación de los Murciélagos en México, y también con el doctor Gerardo Susán, quien es el fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de la Conservación, CALAN-CAF. Pues muchísimas gracias por seguir con nosotros, y ahora me gustaría que retomáramos esta conversación hablando precisamente de la importancia de los animales, de la importancia que tienen las distintas especies en el tema de la investigación que se realiza no solo en México, sino en el mundo, pero en beneficio de los seres humanos. Doctores, ¿quién comienza? ¿Quieres lanzarte, Gerardo? Adelante. Bueno, yo creo que es muy importante reconocer las cosas buenas y malas que nos deja la pandemia. Y una de las cosas buenas es que nos estamos empezando a reconocer en todo el mundo la importancia de una zoonosis, la importancia de una pandemia y la importancia de pertenecer a un mundo en el que compartimos con muchas especies. Y esto nos lleva a retomar el papel de los humanos y el papel de los animales. Los animales, así como ofrecen muchos servicios ecosistémicos, igual que comentó Rodrigo con los murciélagos, así también los roedores, los carnívoros, muchísimos tienen papeles muy interesantes. Por ejemplo, los carnívoros controlan plagas de roedores que luego también se pueden convertir en epidemias que se pueden pasar a los humanos, como el hantavirus. Entonces, tener poblaciones equilibradas de carnívoros también es un servicio a la salud y a la prevención. Pero este tipo de elementos nos lleva a entender que estamos inmersos en un sistema donde nosotros también fungimos como reservorios. Ahorita lo que está pasando con la pandemia es precisamente que podemos nosotros también ahora transmitir a otros animales, ¿no? Hay que hacer muchos estudios para entender el impacto y cómo va a ser en los otros animales. Ya se han hecho algunos experimentos, pero nos lleva a retomar que realmente los animales nos sirven de mucho para hacer investigación, nos sirven de mucho para desarrollar vacunas, nos sirven de mucho para entender los modelos de cómo funcionan las infecciones en el ambiente, en el espacio, en un tiempo dado, y nos pueden ayudar a entender cómo nos puede afectar una infección. De hecho, los animales se consideran centinelas de la salud, y estudiar a los animales silvestres nos puede dar mucha información de cómo nos va a ir a nosotros en la salud, ¿no? Entonces, hemos visto brotes que se mueren aves, que se mueren murciélagos, que se mueren mamíferos marinos en muchos lugares, y si buscamos las causas de esa mortalidad de los animales, tiene que ver mucho también con la invasión de especies exóticas, con perros que están ferales, que están transmitiendo a otras especies, y entonces empezamos a ver que las enfermedades que están allá afuera son realmente información muy útil para entender nuestra salud. Entonces, realmente estudiar animales, fomentar investigación de este tipo, para entender cómo funciona la salud, tanto en los animales como en los ecosistemas, como en el ser humano, es primordial. Entonces, realmente la investigación en animales es una cosa que yo creo que vale la pena que se replantee la ciencia, que se replanteen los focos en la conservación, en la investigación, y entender que la salud humana está inmersa y ligada a la salud animal y a la salud ecosistémica. Exactamente, bueno, parte de la investigación que usted realiza, doctor, se puede consultar en la página que está apareciendo en su pantalla para entender al detalle, porque evidentemente en estos minutos de TV UNAM y de pantalla no es posible, pero es interesantísimo para ligarnos a la demás investigación que realizan en los distintos institutos. Doctor Medellín, me gustaría que nos hablara justamente, retomando un poquito este tema de la importancia de estos temas de conservación, pero de ecología, de evolución, de qué tan importante son todos estos estudios que se hacen en los animales para la medicina y para el beneficio, como ya nos lo decía el doctor Susán, en beneficio de los humanos. Claro que sí, Rosa, con mucho gusto. Este problema en el que estamos, esta pandemia, es la primera gran llamada de atención que nos manda el mundo y que nos está diciendo, si no cuidan el medio ambiente, esto se va a convertir en una cosa mucho peor, pero mucho peor de lo que estamos viviendo. Es una llamada de atención
no solamente a los líderes de los países, incluyendo a nuestro presidente, que tiene que poner más atención en el contexto del cuidado de los ecosistemas y de la biodiversidad, sino también a cada uno de nosotros. Todos tenemos cosas que hacer para evitar este tipo de problemas en el futuro. Pues Ahora, de una vez, doctor, lo escuchamos con estas medidas y con estas recomendaciones. Correcto, bueno, además de este tema de lo que nos está diciendo el mundo, también tenemos que tomar en cuenta que somos una especie más y que hoy por hoy ya estamos metidos en lo que los expertos han llamado la sexta extinción masiva. Estamos perdiendo más especies por unidad de tiempo que cualquier otro momento antes en la historia de la Tierra. Eso quiere decir que se va a seguir perdiendo biodiversidad y eso nos va a afectar a nosotros. Ahora, yo como televidente de TV UNAM, ¿qué puedo hacer? Quiero recordarles que esto de la pandemia de ahorita no es nuevo. Hemos tenido otras pandemias en las que nosotros hemos jugado un papel. Si ustedes se acuerdan de las pandemias estas de la influenza aviar de hace unos años, que ha habido varias, muchas de esas pandemias de influenza aviar empezaron en cobertizos donde meten pollos con un hacinamiento, con una densidad peor que los seres humanos en Pino Suárez en tiempos normales, ¿no? Tenemos demasiadas aves metidas en un solo lugar y están coexistiendo y claro, son las condiciones ideales para que se desarrolle algún otro brote de alguna otra enfermedad. Y así tenemos a los gatos, a los cerdos, a las vacas, a las gallinas y a muchos otros animales. Entonces tenemos que pensar nosotros en de dónde viene nuestro alimento y cómo se está produciendo, sean manzanas, sean jitomates o sea pollo el que nos estamos comiendo. Tenemos que empezar a cuestionar a los productores a que se produzcan de manera sustentable, de manera amigable con el medio ambiente, de manera socialmente responsable y con todo respeto a los derechos de los animales, porque eso va en directo beneficio de nuestro beneficio. Nosotros tenemos que empezar a reducir nuestro consumo de carne y cuando consumamos carne asegurarnos que sea sustentable la manera como se produce esa carne. Y ese es uno de miles de cosas. ¿Cuánto tiempo tarda uno en la regadera? Yo he estado reduciendo el número de minutos que tardo yo en la regadera y ahorita, Rosa, estoy en 4 minutos en la regadera. Admito que yo tengo cierta ventaja, ¿verdad? Y por eso me tardo menos. No, pero todos podemos hacerlo, no hay pretexto. Podemos reducir un poco eso. Todos podemos hacer algo y cosas básicas y sencillas como estas. Pues tenemos en realidad muy poco tiempo, doctor Susan, para terminar esta conversación, pero me gustaría justo que nos hablaran de lo que están haciendo o más bien la investigación que se está realizando, porque efectivamente para cerrar como todo este ciclo es importante dejar de ser sensible, o más bien ser insensibles con todos estos animales, con estas especies. Somos una especie más en nuestro planeta y resulta importantísimo darle el lugar que corresponde. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer desde el área de investigación en donde usted labora, que es la Facultad de Medicina, doctor, y Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad? Doctor Susan. Gracias. Efectivamente, desde el punto de veterinaria y de ecología de enfermedades, hay muchas cosas que se pueden hacer. Así como decía el doctor Rodrigo, tenemos que replantear muchos sistemas productivos, tenemos que fomentar la producción sustentable de bajo impacto, tenemos que empezar a trabajar en ganadería sustentable, empezar a trabajar en educar y en plantear proyectos y programas de maestría, de doctorado, de fomentar en las escuelas desde un inicio clases con este tipo de temas de salud, de conservación, de sustentabilidad. Entonces, en general hay muchos elementos. Ahí en el laboratorio estamos tratando de entender la relación entre diferentes especies. Estamos viendo en arbovirus, por ejemplo, viendo qué especies de mosquitos transmiten ciertos virus, en qué tipo de sistemas se están transmitiendo más los virus en las personas, si son ambientes deforestados, si son ambientes con falta de agua, si son ambientes intervenidos de diferentes maneras, contaminados. Entonces estamos tratando de entender esas relaciones entre el uso de suelo, la conservación
y la emergencia de infecciones. También lo estamos haciendo con carnívoros y garrapatas. Sabemos que hay problemas de erliquiosis y riquetsiosis en humanos y se están muriendo niños precisamente por cambios en la invasión de perros, cambios en los carnívoros, garrapatas que están transmitiendo, los gatos. Entonces estamos tratando de entender esas relaciones en diferentes escenarios, incluyendo murciélagos, roedores, en general, ¿no? En varias partes de México. Pero siempre con el énfasis de replantear y de ligar la sustentabilidad, el uso adecuado del suelo, el de bajo impacto, y la salud humana, animal y ecosistémica como parte integral, ¿no? Y ese es un poco el enfoque de lo que hacemos en el laboratorio. Pues con eso me quedo. Hay grupos que lo tienen muy claro, en este caso científicos que se dedican a estas áreas de investigación. Es importantísimo el respeto, la convivencia entre especies, y yo me quedaría solamente con este tema. Dejemos de satanizar a los animales, asumamos nuestras responsabilidades, porque conservar la biodiversidad es una manera de proteger nuestra salud. Agradezco muchísimo la información y la forma de platicar, de hacernos empáticos con este tipo de temas. A los dos, en primer término, el doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de nuestra universidad. Doctor, un gusto saludar y conocerlo a partir de la distancia y en estos temas. Muchas gracias. Gracias igualmente, Rosa. Y doctor Gerardo Susán, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Mucho que hacer, pues ahí están las páginas. Gracias, doctor, también por haber estado con nosotros, y para eso, conocer y aprender a cuidar, pues ahí están las páginas de estos institutos. Doctores, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pues muchísimas gracias. Con toda esta información terminamos La Voz de Especialistas Universitarios y seguimos aquí en la UNAM Responde. Hablamos como sabemos. Flavio nos presenta constantemente estas historias de los grupos vulnerables. Hoy hablamos de la historia de una doctora y cómo vive el día a día de esta pandemia. Escuchemos. Hola Rosa, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero hablar de un tema que este fin de semana fue muy controversial, que fue el artículo del New York Times sobre la cantidad de muertes que dice el artículo que hay en México, mucho más de las muertes oficiales. Y entonces quise saber cómo se vive desde adentro de un hospital COVID, lo que es una guardia, y hablé con la doctora Ingrid y se tomó la molestia de usar su teléfono celular para grabar en primera persona toda su guardia, que duró 12 horas, y esto es lo que nos cuenta la doctora. Hola, buenas noches, soy la doctora Ingrid, estoy a punto de entrar a mi hospital, que es un hospital COVID. Es mi día a día en este tipo de unidades receptoras. Bueno, aquí en esta área lo que voy a hacer va a ser proceder a lavarme. Este jabón es un jabón quirúrgico, es un jabón bastante corrosivo, me ha causado dermatitis, estas lesiones que ven aquí. Entonces voy a empezar a ponerme mi mascarilla. Hay que apretar muy bien esta parte de aquí, que es lo que lastima mucho porque es de metal. Está tan sellado que me cuesta trabajo respirar y me lastima aquí la parte de los ojos. Es muy complejo traer esto 12 horas. Vamos a vestirnos. Tenemos guantes de látex, guantes de nitrilo, tenemos botas y bata quirúrgica. Les voy a comentar que el celular lo traigo en una capa protectora como esas para sumergirse en agua. Esta comanda es, como pueden ver, un plástico que se guarda horriblemente el pelo. Y arriba de mi N95 me pongo este otro cubrebocas, que eso es un cubrebocas de triple capa. Llevo 5 minutos de traje y siento que no puedo respirar. Es más dificultoso y un calor impresionante. Me voy a poner mi gorra. Y después esto. Hasta aquí. Mis terceros pares de guantes. Después de una jornada de 12 horas, las manos quedan completamente quemadas. Arden. Todavía me falta la careta, mis lentes. Y así ya podemos empezar a entrar al área COVID. Si yo voy al baño y me quito esto, se contamina todo. Entonces en 12 horas no puedo tomar agua, no puedo comer, no puedo respirar. Es demasiada la sofocación. No puedo ir al baño. Y así tenemos que estar durante una jornada de 12 horas.
Ya son las 3 de la mañana, ya estamos muy cansados. Los lentes se me están empañando, no veo nada, tengo mucho calor, tengo mucha sed, estoy sudando y no dejan de llegar pacientes. Llegamos ya varios ingresos, ya no tenemos espacio en las áreas, ya se van a empezar a diferir a otros hospitales. Seguimos aquí en el área COVID, ¿qué hora tienes? Las 3:50 de la mañana. Son las 3:50 de la mañana. Les presento a mi compañerita de trabajo. Estamos aquí las dos desde hace varias horas trabajando con estos trajes. ¿Cómo te sientes con el traje? Ay, con mucho calor, mucha sed, mucha hambre, sueño, cansada. Pero aquí seguimos trabajando. ¿Cómo te sientes, compañerita, al estar en esta área trabajando con estos pacientes? Pues siempre es un poco estresante por la cuestión del contagio, pero pues se siente bien brindar la atención, poder brindar la atención a estos pacientes. ¿Qué es lo que te da más miedo de trabajar ahorita aquí? Es la transmisión. Seguimos aquí trabajando en el área COVID. Ya llevamos más de 8 horas de jornada laboral. ¿Cómo te sientes con respecto de estar trabajando aquí en el área COVID? Mentalmente cansado, me siento frustrado, no puedo salir de guardia, no puedo dormir. Intento, consigo sueño 2 horas, despierto, me siento triste, cansado y frustrado al mismo tiempo. Es muy cansado ver que aún hay personas que no creen que es cosa del gobierno. Es triste ver viniendo al trabajo en las canchas de fútbol, de básquetbol, ver todavía personas. Es increíble que se sigan reuniendo para realizar esas actividades, para posteriormente hidratarse con alcohol. Es lo que más, bueno, a mí me da mucho coraje. Como personal de salud, ¿te sientes como impotente o hasta te da coraje ver que las demás personas siguen haciendo su vida cuando nosotros estamos aquí 12 horas metidos en un traje exponiendo nuestra propia vida por la de los demás? Así es, no pasa nada, dicen. Pero ya cuando les toca venir, ya es cuando realmente creen. Vamos terminando el día y es muy pesado y muy agobiante ver la cantidad de pacientes que se están muriendo. Es agotador estar intubándolos, estar viendo que no mejoran, que muchos que son diabéticos, que son hipertensos, pues no están ganando la batalla. Es muy complejo ver a nuestros propios compañeros estarse infectando. Es muy difícil. Es agobiante, es cansado, es frustrante, es muy difícil. Por favor, quédense en su casa, tomen las precauciones debidas. Esto no es un juego, no es una broma. Pues sí, historias que nos dejan por lo menos con un nudo en la garganta. Actuemos responsablemente, hagamos lo que nos toca, si podemos hacerlo, quedémonos en casa y más allá de esta contingencia, cuidemos a nuestro planeta, cuidemos nuestra salud. Es importantísimo hacerlo. Pues con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Gracias a todo el equipo que es limitado, que hace posible este programa. Gracias a todos quienes nos ven del otro lado de la pantalla. Y por supuesto, nos encontramos aquí mañana completamente en vivo en una emisión más de la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.